Buenas tardes, estimado estudiante. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, la concordancia verbal. La concordancia verbal es la coincidencia de número y persona gramatical entre el verbo y el sujeto. Veamos el ejemplo. Los astronautas regresan del espacio el próximo mes. Esta oración está correcta, ya que en este caso el número, que es plural, y persona es el tercera persona gramatical, al igual que el verbo coincide en ello. Me refiero a que coinciden en número, me refiero a plural, y en tercera persona. Por lo tanto, ahí sí hay una concordancia verbal. En el caso, en el siguiente ejemplo de abajo, dice, los astronautas regresan del espacio. Aquí hay una discordancia. Esta palabra no está en plural, por lo tanto, no hay una concordancia verbal. A eso se refiere cuando hablamos de concordancia verbal, entre la coincidencia de número y persona, entre el verbo y el sujeto. Veamos. Reglas de concordancia verbal. Primero que nada, si el sujeto es de varios elementos, el singular, unidos por una conjunción copulativa. Veamos la primera regla. Si los elementos coordinados se refieren a una misma persona, el verbo va en singular. Por ejemplo, el periodista y escritor fue galardonado. Este caso de aquí se refiere a una misma persona. Por esa razón, el verbo está en singular. Ahora, si los elementos coordinados se refieren a distintas entidades, distintas personas, el verbo va en plural. Por ejemplo, el periodista y el escritor. Se nota que son dos personas distintas, dos entidades diferentes. Aquí el verbo debe ir en plural. Ahora, si el sujeto de un elemento en singular unido a otro por las conjunciones junto con, además de y así como, hay que tener presente la siguiente regla. Cuando un elemento singular le sigue otro asociado mediante los nexos, además de, junto con, así como, y todo el conjunto se antepone, o sea, mejor dicho, que todo va antes del verbo, este aparece en singular, pues solo se considera al primer elemento como sujeto. Dice aquí, Elena, junto con sus hijos, viajó a Francia. Dice, ¿no? Si viene el nexo junto con y se antepone un verbo, este es el verbo, o sea, junto con va antes del verbo, debe aparecer en singular, pues solo se considera el primer elemento como sujeto. En este caso, el primer elemento sería Elena. Elena está en singular y viajó está en singular. Por esa razón, esa es la regla, ¿no? Elena, junto con sus hijos, viajó a Francia. Veamos el siguiente ejemplo. El perro, así como el gato, es un animal. Acá corrijamos, borremos esto. Esto eliminemos. La A es un animal doméstico. La regla dice, si un elemento aparece asociado al nexo, así como el verbo, y se te pone ante el verbo es, debe ir en singular. Aquí el verbo está en singular. Pues solo se considera el primer elemento sujeto. En este caso sería el perro. El perro está en singular, el verbo está en singular también. Veamos la siguiente. Sujeto de un elemento en singular unido por otro con la preposición con.
Si un elemento en singular va inmediatamente seguido de un complemento de compañía precedido de con, o sea, va antes de con, el verbo va en singular, ya que este toma el complemento de compañía como un complemento preposicional. Veamos. Dice, si un elemento en singular va inmediatamente acompañado de un complemento de compañía, acá está. El verbo va en singular. En este caso, acá está en singular, acá también está en singular. Siguiente ejemplo. Mi madre, está en singular, viene con la preposición con. Si está en singular, aquí también va en singular. Veamos la siguiente. Sujeto de dos elementos en singular unidos por tanto como. En este caso, el verbo debe ir en plural. Si el sujeto es así. Tanto mi amigo, tanto mi amigo como mi hermano fueron al concierto. Aquí está en plural. ¿Por qué? ¿Por a qué se refiere? Está llevando el tanto como. Hay dos elementos unidos por esas palabras. Sujeto a varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva. Cuando la conjunción disyuntiva indica equivalencia o identidad, el verbo va en singular, ya que ambos elementos se refieren a la misma cosa. Por ejemplo, la habitación o cuarto es lo mismo, son sinónimos, tienen la misma equivalencia. En este caso, el verbo va en plural. Cuando la conjunción disyuntiva indica exclusión, o sea, una opción, el verbo va en singular. Sujeto de nombre colectivo. Cuando el sustantivo funciona como sujeto, el verbo va en singular. Por ejemplo, el archipiélago, la palabra archipiélago está funcionando como sujeto y está en singular, el verbo va en singular también. Sujeto de cuantificador más de más sustantivo en plural. Dice, los cuantificadores admiten la concordancia con el verbo tanto en singular como en plural. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos aprobaron el curso. En este caso no hay inconveniente. Puede ser en plural o puede ser en singular. O se trata de cuantificadores. En este caso no está hablando de la palabra mayoría, ¿no? Si se trata así, puede ser en plural o en singular. Bien, eso sería lo relacionado al video de hoy. Ahora, llevando eso, desarrollemos la siguiente actividad. Dice, la regla de concordancia verbal, sujeto de cuantificador de más sustantivo en plural, indica que el verbo es, lo acabamos de ver ahorita, claro, puede ser en singular o en plural. Muy bien, ahora tú continúa desarrollando las demás actividades referentes al tema de hoy.